Un millonario acababa de cruzar la verja y se quedó paralizado por la conmoción al ver a su hija de 6 años, que tenía una discapacidad en la pierna, siendo empujada fuera de su silla de ruedas por su madrastra. La pequeña sollozaba, suplicando una y otra vez: «Mamá, no puedo ponerme de pie». Su padre corrió inmediatamente hacia ella y pronunció una sola frase que dejó a todos atónitos, marcando el inicio de una confrontación que obligaría a los crueles a pagar el precio. Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Espero que encuentres momentos de reflexión mientras sigues esta historia sanadora, junto con su viaje de coraje y justicia. En el día de San Valentín, el cielo sobre Nueva York se extendía claro y azul por toda la ciudad. A lo largo de la avenida, las tiendas exhibían ramos de rosas rojas y las parejas se apresuraban. Pero en otro rincón de la ciudad, Alexander Reed, de 42 años, un exitoso hombre de negocios y un respetado millonario inmobiliario, decidió salir de su oficina más temprano de lo habitual. En su mano llevaba un ramo de rosas rojas mezcladas con unas pocas y brillantes flores amarillas, una pequeña sorpresa que había planeado para su segunda esposa después de meses de estar consumido por el trabajo. Hoy quería traer un toque de calidez a una casa que se había vuelto demasiado silenciosa. Alexander no solía estar en casa durante el día. Su agenda estaba llena de reuniones, dejándole poco tiempo para su hija. Su nombre era Sophia Reed, de solo 7 años. Sus piernas quedaron discapacitadas a los 4 años después del accidente que se cobró la vida de su primera esposa, Carolyn. Sofía era una niña sensible, agobiada por la creencia de que había causado la muerte de su madre. A menudo se retiraba a un pequeño rincón con su oso de peluche desgastado, el único recuerdo que le quedaba de su difunta madre. 6 meses antes, Alexander se había vuelto a casar con Victoria Hayes, una mujer de unos 30 años que había sido su secretaria. Era amable, de buenos modales, la persona que una vez hizo que Alexander creyera que podía redescubrir la calidez después de años de viudez. La boda había sido modesta, pero elegante, y la prensa la llamó la mujer afortunada. Para sus amigos fue una elección sensata, una segunda esposa que podía compartir la responsabilidad de criar a la niña. Pensando en eso, Alexander sonrió débilmente, apretó su agarre en el ramo y aceleró el paso hacia la verja. A los ojos de su círculo social, ella era el modelo de una esposa desinteresada, siempre al lado de un hombre de negocios ocupado. Mientras el Bentley negro de Alexander giraba hacia la entrada de la finca en Long Island, de repente escuchó un grito desgarrador que venía del porche. Se congeló. El sudor se formó en su frente a pesar del clima fresco. Se apresuró, abrió la verja y entró. La escena ante él le encogió el corazón. Sofía, con un vestido naranja arrugado, había sido empujada fuera de su silla de ruedas. Su rostro estaba manchado de suciedad y luchaba por levantarse con las manos, pero no podía. «Por favor, mamá, me duele. Por favor, no hagas esto. No puedo levantarme». La voz de Sofía temblaba y se quebraba. Sus pequeñas manos temblaban mientras se presionaban contra las frías baldosas. Victoria se paró sobre ella, con el rostro torcido por el desdén, sus ojos fríos fijos en la niña. «Levántate, cosa inútil. ¿Piensas quedarte ahí tirada por el resto de tu vida? ¿Crees que voy a seguir cuidando a una tullida para siempre?» Su voz resonó, aguda y amarga. Sofía estalló en lágrimas. Su voz se rompió. «Lo siento, no quise molestarte, madrastra. No lo hice a propósito». Victoria soltó una débil risa burlona. Se acercó un paso y se agachó hasta que su rostro estuvo a centímetros de las mejillas de la niña, empapadas de lágrimas. «No eres más que un cometa maldito. Mataste a tu madre. Si no hubieras rogado para ir al parque ese día, ella todavía estaría viva. Déjame dejar una cosa clara. No permitiré que una niña lisiada y con mala suerte como tú arruine mi vida». Cada palabra cortó el corazón de la pequeña como una cuchilla. Sofía sollozó más fuerte, agarrando su oso de peluche desgastado, sus labios repitiendo las mismas disculpas sin sentido en su desesperación. Alexander no pudo soportarlo más.
El ramo se le resbaló de las manos al suelo de baldosas mientras se abalanzaba hacia adelante, su voz resonando en el patio. ¡Victoria! ¡Basta! Victoria se congeló. Su cuerpo se puso rígido en un instante. Su expresión cambió. Sus ojos brillaron con lágrimas. Se cubrió la boca con una mano y estalló en fuertes sollozos, como si fuera ella la que estaba siendo maltratada. No lo entiendes. Solo quiero que aprenda a valerse por sí misma. Necesita ser fuerte. Lo hice todo por ella. Su voz tembló, llena de una pena ensayada, como una actuación cuidadosamente practicada. Alexander se quedó rígido, sus puños apretados. Su mirada se fijó en su hija, que yacía temblando en el suelo, sus sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo, sus piernas demasiado débiles para levantarla. Dentro de él surgieron dos fuerzas opuestas, una furia tan feroz que exigía ser liberada, y una duda que lo obligaba a dudar. Victoria había mostrado ternura frente a él muchas veces. Lo que acababa de presenciar era un trágico malentendido, o era su verdadera naturaleza finalmente revelada. Sofía todavía se aferraba a su oso de peluche, sus pequeños hombros temblando incontrolablemente. Entre sus sollozos, susurraba una y otra vez, «Mamá, lo siento, lo siento». Ese grito desesperado resonó en la mente de Alexander, atormentándolo más que cualquier dolor que hubiera conocido. Comprendió entonces, en ese mismo momento, que nada en esta casa volvería a ser igual. La imagen de Sofía sosteniendo su oso de peluche con fuerza, sus gritos rotos perforando el aire, golpeó su corazón como una cuchilla, dejando una inquietud que sabía que nunca se desvanecería. Alexander llevó a Sofía arriba. La pequeña todavía se aferraba a su oso de peluche tan fuerte que sus pequeños dedos temblaban y se ponían pálidos. La colocó en la cama y le puso la manta encima. Los ojos llorosos de Sofía se cerraron lentamente por el agotamiento. Sin embargo, sus labios seguían murmurando disculpas rotas. Alexander permaneció a su lado, su ancha mano temblando mientras la ponía sobre su suave cabello. Se inclinó y susurró suavemente, «No, no tienes la culpa. Estoy aquí». Cuando Sofía finalmente se durmió, Alexander se levantó. Sus pasos eran pesados, pero su corazón estaba más inquieto que nunca. Mientras entraba en la sala de estar, sus ojos se posaron en el ramo de rosas amarillas aún esparcidas por el suelo de baldosas. Los pétalos aplastados le recordaron lo que acababa de suceder. Sin decir una palabra, agarró su abrigo y salió de la casa, dejando atrás un silencio que se sentía insoportablemente denso. A la mañana siguiente, Alexander estaba en su oficina de Manhattan. Desde el alto piso de la elegante torre de cristal, su espacio de trabajo dominaba la ciudad, pero hoy no tenía interés en la vista. Abrió el cajón del escritorio y tocó un viejo teléfono plateado, su superficie arañada por el tiempo. Pertenecía a Caroline, su difunta esposa. Lo había guardado todos estos años, sin atreverse a encenderlo. Solo el tacto le hizo sentir un nudo en el pecho, como si una mano le estuviera apretando el corazón. Retiró la mano y cerró los ojos. El rostro de Caroline vino a él, su sonrisa amable, la mirada tierna que siempre le daba a Sofía. El recuerdo de ese fatídico día surgió de nuevo. Si tan solo hubiera respondido la llamada, si tan solo no hubiera estado demasiado ocupado. Alexander presionó la palma de la mano con fuerza contra la frente, el peso de la culpa tragándose todo su pecho. En la mansión, Victoria una vez más hizo su demostración de devoción. Se sentó junto a la cama de Sofía, dándole de comer la medicina a la niña. Delante de la criada, su voz era dulce como la miel. «Vamos, cariño, tómate la medicina para que te mejores pronto. Tu padre estará feliz de verte esforzarte». Sofía aceptó vacilante el vaso de agua. Sus ojos parpadearon nerviosamente hacia la esquina de la habitación donde estaba la criada. Cuando la puerta se cerró, Victoria bajó la voz. Su rostro se endureció al instante. «Trágatela. Deja de fingir ser lamentable frente a tu padre. No tengo tiempo para mimarte». Sofía tembló, susurrando suavemente. «Lo intentaré. Por favor, no te enojes, mamá». Victoria se puso de pie, se pasó la mano por el pelo ligeramente. Una sonrisa fría se curvó en sus labios. Para Sofía, la habitación pareció enfriarse varios grados.
Esa tarde llegó Nathan Cole. Era el primo de Victoria, de unos 30 años, vestido con un traje a medida, pero con ojos escurridizos. Nathan trabajaba en finanzas y últimamente había estado visitando la casa de los Reed mucho más a menudo de lo habitual. En la sala de estar, Nathan habló en voz baja. Necesitas mantener a Alexander distraído. Su mente está toda en la niña ahora, y esa es nuestra oportunidad. Victoria se cruzó de brazos y se recostó en la silla. ¿Crees que no lo sé? Le he plantado la sensación de que soy devota, de que todo lo que hago es por la niña. Es mucho más crédulo de lo que imaginas. Nathan sonrió. Bien, cuando las acciones de la compañía sean transferidas, la mitad será tuya. Yo me encargaré del papeleo. Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que Alexander se queme. El débil sonido de un vaso tintineando los siguió. Levantaron sus copas de vino como si brindaran por una victoria aún no ganada. En la esquina de la escalera, Sofía estaba acurrucada en su silla de ruedas, agarrando su oso de peluche. Su corazón latía con fuerza. No entendía todo lo que los adultos decían, pero la mirada fría en sus ojos y esa sonrisa siniestra la llenaron de inquietud. Cayó la noche y la oficina de Manhattan estaba en silencio. La lámpara del escritorio proyectaba la sombra de Alexander sobre la fría pared. Abrió su computadora portátil, escaneando los números financieros, pero su mente se negó a concentrarse. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje apareció de un número desconocido. Abre el teléfono y sabrás quién está verdaderamente a tu lado. Alexander se congeló. Su mirada se desvió hacia el teléfono plateado en el cajón. Se le encogió el pecho mientras su mano temblorosa se estiraba lentamente. El miedo y la esperanza chocaron dentro de él, como una cuchilla colgando justo por encima de su cabeza. Su respiración se hizo pesada. Su agarre se apretó alrededor del teléfono. Su corazón latía salvajemente. Parte de él quería tirarlo para siempre. Sin embargo, otra parte anhelaba descubrir la verdad escondida dentro. Alexander se sentó inmóvil en la oscuridad. El brillo de la pantalla parpadeaba débilmente mientras sus ojos se llenaban de dudas. La verdad podría destruirlo, pero también podría liberarlo, y sabía que no podía huir de ella por más tiempo. La mano de Alexander aún sostenía el teléfono plateado con fuerza. La pantalla se iluminó, un brillo azulado se proyectó en su rostro. En la habitación silenciosa, su corazón latía tan fuerte que se sentía audible. Después de un momento de vacilación, respiró hondo y presionó reproducir. La pantalla reveló una carpeta de almacenamiento. Dentro, un archivo de video marcado con la fecha exacta de esa fatídica noche. El pecho de Alexander se apretó. Su dedo tembló mientras lo tocaba. De inmediato, apareció la imagen de Caroline. Estaba sentada en el viejo auto, su rostro pálido, pero aún con una sonrisa amable. Su voz llegó, cálida pero temblorosa. Alexander, si algo me pasa, por favor, cuida de nuestra pequeña. No dejes que piense que fue su culpa. Ella es la última luz que tenemos. Los hombros de Alexander cayeron, como si le hubieran puesto un peso aplastante encima. Se derrumbó en la silla, las lágrimas brotando incontrolablemente. Los sollozos que había reprimido durante años estallaron en jadeos entrecortados. Pero el video no terminó. Al final, vinieron los sonidos caóticos de las bocinas de los autos y la voz de pánico de Caroline. ¿Puedes oírme? Por favor, responde. Sofía, nuestra pequeña. El sonido se cortó y luego cayó en silencio. Alexander se apresuró a sacar el registro de llamadas. Apareció una avalancha de llamadas perdidas, todas de Caroline la noche del accidente. Recordó claramente esa noche. Su teléfono había parpadeado constantemente con error de red. En ese entonces, pensó que era solo un problema técnico, pero ahora, mirando la pantalla, se le encogió el corazón. ¿Quién había bloqueado esas últimas llamadas? Se puso de pie de un salto, corriendo hacia la ventana, sus manos temblando violentamente. Solo una pregunta resonaba en su mente. Si no fue mi culpa, entonces, ¿de quién fue? Arriba, en la mansión, Sofía dormía profundamente. La luz de la noche proyectaba su pequeña sombra en la pared. Sus labios se movían débilmente, como si hablaran con alguien invisible. «Mamá, tómame de la mano, por favor». Se dio la vuelta, abrazando su oso de peluche desgastado. En su sueño, Caroline apareció,
alcanzando su pequeña mano. Cuando se despertó sobresaltada, sus ojos aún húmedos, Sofía vio la silueta de su padre en la puerta. «Papá». Su voz tembló. «Papá, creo que en mi sueño mamá Caroline me dijo que ya no tuviera miedo». Alexander se quedó congelado, como si algo le agarrara el pecho. Con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada, solo le acarició el suave cabello mientras las lágrimas caían sobre su rostro cansado. Sofía lo miró, sus ojos parpadeaban con una luz frágil pero genuina. En ese fugaz momento, Alexander vio a su hija, ya no totalmente atrapada por el miedo. A la mañana siguiente, Victoria Hayes apareció en la sala de estar, con un elegante vestido rojo. Estudió a Alexander con una mirada cuidadosa, notando el agotamiento aún grabado en él. «Estuviste despierto toda la noche, ¿verdad? No deberías trabajar demasiado. La pequeña necesita un padre fuerte». Alexander levantó la vista, mirando directamente a Victoria. Quiso preguntarle de inmediato, para saber si realmente fue ella quien había bloqueado las llamadas de Caroline, pero sus labios permanecieron cerrados. No tenía pruebas, solo una sospecha ardiendo como un fuego dentro de su corazón. Victoria se acercó, puso su mano en el hombro de su esposo y habló con voz dulce. «Todo lo que hago es por ti y tu hija. Confía en mí». Alexander se mantuvo en silencio, pero dentro de él, una pregunta resonó clara. ¿Podría ser? ¿Fue realmente Victoria? Se paró frente al espejo, mirando su propio rostro demacrado. En sus ojos, el dolor se había convertido en resolución. Sabía que la verdad se escondía dentro de esta casa y que tarde o temprano sería revelada. A la mañana siguiente, Alexander estaba a punto de irse cuando escuchó el chirrido de las ruedas en el pasillo. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Sofía girando apresuradamente su silla de ruedas hacia la verja del jardín. Mantuvo la cabeza gacha, agarrando su oso de peluche, sus manos temblorosas empujando las llantas. Alexander la siguió unos pasos, luego se detuvo. Vio a su hija empujando silenciosamente la pequeña verja, su silla de ruedas deslizándose, dirigiéndose hacia la casa vecina. No la llamó, solo se quedó quieto, un gran peso presionando su pecho. La casa a la que Sofía fue pertenecía a Margaret Johnson, una vecina de unos 60 años. La señora Margaret había perdido a su esposo temprano. Vivía sola y era muy querida en el vecindario por su naturaleza amable y la sinceridad que siempre brillaba en sus ojos. Cuando la puerta se abrió, se sobresaltó al ver a Sofía acurrucada en su silla de ruedas. «Oh, mi Dios, ¿viniste sola?» Se agachó, su voz llena de preocupación. Sofía asintió levemente, sus labios apretados. La señora Margaret guió la silla de ruedas al interior. Luego colocó una taza de chocolate caliente en la pequeña mesa de madera. «Bebe esto, te hará sentir mejor», dijo con una cálida sonrisa. Sofía levantó la taza con ambas manos, sus labios temblaban. Antes de que pudiera tomar un sorbo, estalló en lágrimas. Sollozos ahogados se derramaron mientras se derrumbaba contra la mesa. «Tía Margaret, mi madrastra me llama asesina. Dijo que yo hice que mi madre muriera». La señora Margaret se congeló. La envolvió con los brazos por sus pequeños hombros, dándole palmaditas suavemente como para calmar el dolor. «No, niña, tú no eres la causa. Eres todo el amor que tu madre dejó atrás. ¿Lo entiendes? Tu madre eligió protegerte con su propia vida. Nunca debes creer esas palabras crueles». Sofía se aferró a ella, sus lágrimas empapando la tela de su blusa. «Pero tengo miedo. Mi madrastra siempre me mira como si quisiera que me fuera. Siento que solo soy una carga». La señora Margaret la abrazó con más fuerza. «Escúchame, no eres una carga. Eres luz y siempre te lo recordaré». Fuera de la ventana, la sombra de un hombre se deslizó. Sostuvo su teléfono, grabando en secreto el abrazo en la sala de estar. Era uno de los hombres de Nathan Cole, enviado para vigilar la casa de los Reed. Con una sonrisa siniestra, se retiró a la oscuridad. A última hora de la tarde, Alexander llamó a la puerta de la señora Margaret. Su preocupación se profundizó cuando vio a Sofía sentada en su silla de ruedas en la esquina de la habitación, sus ojos aún rojos pero ahora más tranquilos. «Ella vino a verme», dijo la señora Margaret en voz baja. «Pensé que necesitaba a alguien que la escuchara». Alexander bajó la cabeza, murmuró sus gracias.
Cuando se acercó, Sofía agarró su oso de peluche con fuerza y susurró, «Papá, mi madrastra me odia. Me llama inútil». Las palabras golpearon a Alexander como una mano que se apretaba alrededor de su garganta. No pudo hablar, solo se agachó y sostuvo su pequeña mano. Temblaba, sin embargo, su calidez descansaba en su palma. Sofía levantó la cara, sus ojos llorosos esperando una respuesta, pero Alexander no pudo hablar. Solo le apretó la mano, como si hiciera una promesa silenciosa. Esa noche, cuando la mansión se sumió en el silencio, sonó el teléfono de Alexander. Al otro lado estaba la voz de la señora Margaret, profunda y resuelta. «Señor Reed, es hora de que sepa la verdad. He presenciado a Victoria ser cruel con la niña muchas veces. He guardado silencio durante demasiado tiempo. Ya no puedo mirar hacia otro lado». Alexander agarró el receptor con fuerza. En sus ojos, la chispa de la duda se había convertido en una tormenta. Fuera de la ventana, la farola proyectaba su sombra hacia abajo, sus dos ojos pesados con la carga. Sabía que la verdad estaba saliendo a la superficie y podría destrozar todo en lo que una vez creyó. Después de esa llamada a altas horas de la noche de la señora Margaret, Alexander no pudo dormir. Se sentó en su estudio, la lámpara del escritorio proyectando una luz tensa sobre su rostro tenso. Las palabras de Margaret le cortaron la mente como cuchillas. Sabía que no podía dejar pasar las cosas por más tiempo. A la mañana siguiente, Alexander se llevó a Sofía de la mansión. Su pequeña silla de ruedas estaba cuidadosamente doblada en la parte trasera del auto. La pequeña se aferró a su oso de peluche con fuerza, en silencio durante todo el trayecto. Sus ojos rojos e hinchados mostraban que no había dormido en toda la noche. Su destino era un pequeño edificio en las afueras de la ciudad. Un letrero sobre la puerta decía, Rachel Simmons, PhD en psicología infantil. Rachel, de unos 40 años, tenía el pelo castaño prolijamente recogido y los ojos brillantes y cálidos. Una vez había trabajado en un importante centro médico en Boston, luego abrió su propia consulta privada. Alexander empujó la silla de ruedas adentro con Sofía. Su voz era vacilante mientras la presentaba. «Esta es mi hija, Sofía. Creo que necesita ayuda». Rachel sonrió, bajándose al nivel de los ojos de la niña. «Hola, Sofía. ¿Te gustaría sentarte y abrazar a tu oso de peluche hoy o te gustaría sentarte y hablar conmigo?» Sofía no respondió. Solo agarró su oso de peluche con más fuerza. Sus ojos se encogieron. Rachel no la presionó. Se sentó en un sillón, su voz suave y firme. «No tienes que tener miedo aquí. Nadie te culpará por nada. Todo lo que tienes que hacer es decir lo que estás pensando». La habitación estuvo en silencio por un tiempo. El reloj hacía un tic-tac constante. Entonces, de repente, Sofía estalló en lágrimas. Su voz se rompió mientras tartamudeaba palabras temblando con cada una. «Yo maté a mamá. Eso es lo que mi madrastra dijo. Si no hubiera rogado para ir al parque, mamá no habría muerto». Alexander se quedó atónito. Se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez escuchó a su hija confesar la culpa que la había estado consumiendo. El dolor se abrió como una herida en su corazón. Rachel se acercó, le entregó a Sofía un pañuelo. Su tono era firme, pero suave. «Sofía, escúchame. No mataste a tu madre. Lo que pasó no fue tu culpa. Tu madre te amaba tanto que eligió protegerte con su propia vida. Ese tipo de amor nunca desaparece». Sofía sorbió, levantando sus ojos llorosos hacia su padre. Su voz vaciló mientras preguntaba, «Papá, ¿me crees?» Alexander levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Se arrodilló junto a la silla de ruedas y sostuvo la pequeña mano. Su voz se quebró. «Te creo. Nunca tuviste la culpa. Nunca». Sofía estalló en lágrimas, esta vez liberando los sollozos que habían sido reprimidos durante tanto tiempo. Alexander la envolvió con sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar en su abrazo. Rachel se quedó en silencio cerca. Cuando padre e hija finalmente se calmaron, le habló suavemente a Alexander. «Señor Reed, el dolor de la niña no está solo en sus piernas. La verdadera herida es la destrucción de su confianza, la humillación constante. Si no se sana, esta herida será mucho más pesada que cualquier cosa física». Alexander asintió, su voz ronca. «Tiene razón.
He estado ciego durante demasiado tiempo. Rachel regresó a la mesa, sacó un grueso expediente y lo colocó frente a Alexander. Su rostro se puso serio. Necesita mirar esto. Hay firmas falsificadas en los documentos de las acciones de su empresa. Lo recibí de un colega que una vez trabajó con su firma. Alexander se congeló. Se acercó para tocar el expediente. Sus dedos temblaban. Los papeles pesaban mucho en sus manos, revelando un peligro mucho mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Levantó la cabeza. Sus ojos se encendieron con miedo y furia. En su mente, solo un pensamiento resonó. Alguien me está traicionando dentro de esta misma casa. Alexander salió de la sala de terapia, el expediente falsificado aún en su mano. Las firmas distorsionadas parecían bailar ante sus ojos. Cada paso se hizo más pesado. Sabía que la verdad se acercaba, pero también significaba que tendría que enfrentarse a lo peor. Mientras tanto, en Brooklyn, dentro de una pequeña y aislada oficina, la tenue luz amarilla caía sobre dos rostros calculadores. Nathan Cole se recostó en su silla, su traje oscuro perfectamente planchado. La comisura de su boca se levantó. Victoria Hayes se cruzó de brazos sobre el pecho, sus ojos afilados y fríos. Nathan se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. Necesitamos internar a la niña en una institución especial, un lugar para niños discapacitados. La mantendrán allí a largo plazo. De esa manera, Alexander ya no estará agobiado y podremos apoderarnos fácilmente de las acciones. Victoria soltó una leve risa, pero sus palabras salieron siseando por sus dientes apretados. Exacto. La niña no es más que un ancla que lo frena. Una vez que desaparezca de la casa, tendré el control total. Siempre ha sido demasiado débil cuando se trata de ella. Nathan abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Estos papeles ya están preparados. Mientras Alexander los firme, o si falsificamos su firma, todo será legalizado. Victoria la sintió, sus ojos brillando con triunfo. Al otro lado de la calle, en las sombras, una mujer observaba en silencio. Era Laura Mitchell, una investigadora privada de unos 30 años, con el pelo corto y un físico esbelto. Una vez había sido detective de policía, pero ahora tenía su propia oficina, especializada en casos delicados. A petición discreta de Alexander, Laura había estado siguiendo en secreto a Victoria y Nathan durante semanas. Con su pequeña cámara, Laura grabó cada movimiento, cada contrato que Nathan presentaba. La lente capturó la mano de Victoria firmando un borrador en una de las hojas. Comprobó las imágenes, su mirada resuelta. Esta noche, Alexander tendrá su primera prueba sólida. Esa noche, la mansión Reed se bañó una vez más en una cálida luz amarilla. En la larga mesa del comedor cubierta con un mantel blanco, Victoria dispuso todo con su elegancia habitual. Sofía se sentó en silencio en su silla de ruedas, agarrando su oso de peluche. Sus ojos estaban rojos, como si aún estuvieran atormentados por las crueles palabras que le habían arrojado. Alexander se sentó frente a su esposa, su rostro tranquilo, ocultando la tormenta que tenía dentro. Su voz era uniforme, como si no fuera más que una pregunta casual. ¿Crees que Sofía está mejorando? Victoria se congeló por un breve momento, luego forzó una sonrisa. Por supuesto, la niña es demasiado frágil, así que tengo que ser firme en tu lugar. Realmente no necesitas preocuparte tanto. Alexander dejó su tenedor y cuchillo, sus ojos perforando el rostro de su esposa. No respondió de inmediato. A su lado, Sofía agarró su oso de peluche, sus dedos temblando. Alexander miró a su hija y en sus ojos vio un miedo que nunca la había dejado. Un miedo tan profundo que la había vaciado, haciéndola encogerse como una hoja marchita en el viento. Tragó saliva, soltando un pesado suspiro. El aire en la mesa estaba tan denso que parecía que se podía cortar con una cuchilla. Esa noche, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, Alexander se sentó solo en la biblioteca. La lámpara del escritorio proyectaba su brillo sobre una carpeta de documentos. El débil zumbido de su teléfono vibró en la mesa. Apareció un mensaje de Laura Mitchell, junto con una serie de fotos adjuntas. Alexander las abrió. En las imágenes, Nathan Cole estaba firmando un documento. De pie cerca de él, Victoria Hayes tenía su mano descansando en el hombro de Nathan, sus ojos brillando con triunfo. El texto del contrato era borroso,
pero lo suficientemente claro para que él reconociera que su propio nombre había sido falsificado. Alexander se congeló. Sus dedos agarraron el teléfono tan fuerte que se pusieron blancos. La rabia estalló dentro de su pecho, chocando con el dolor. Sabía que la máscara había comenzado a agrietarse y que pronto todo se desmoronaría. Recostado en su silla, Alexander fijó sus ojos en la última fotografía, su propia firma convertida en un arma de traición. En su mente, un susurro ahogado se alzó como un voto. Basta, Victoria. Ha llegado el momento de que te exponga. Ha llegado el momento de que la verdad hable. Justo después de ver la foto de la firma falsificada, Alexander no pudo quedarse quieto ni un minuto más. Le reenvió todo el archivo a Laura Mitchell, luego llamó a su abogado. A la mañana siguiente, empujó la silla de ruedas de Sophia a una oficina de abogados en Midtown. La niña agarró su oso de peluche, sus ojos todavía cansados pero más tranquilos. El abogado David Clark, de unos 40 años, con un físico esbelto y una voz firme, estrechó la mano de Alexander, se inclinó ligeramente para saludar a Sofía y luego los invitó a ellos y a Margaret Johnson a una pequeña sala de conferencias. Margaret llegó con una bufanda oscura alrededor del cuello, sus manos aún temblando ligeramente. David abrió su computadora portátil y proyectó la serie de fotos que Laura había tomado la noche anterior. Habló lenta y claramente para que todos pudieran seguirlo. Tenemos suficientes motivos para solicitar una orden de registro, pero para cortar todas las vías de escape, quiero organizar un ataque público justo enfrente de la junta directiva, en el mismo momento en que crean que han ganado. Margaret tragó saliva, miró a Sofía y luego a Alexander. Guardé silencio durante demasiado tiempo. Ahora ya no tengo miedo. Alexander asintió, su voz se profundizó. Yo interpretaré el papel principal en este acto final. Firmaré delante de ellos. Sofía se sentó en la esquina de la habitación, sus manos agarrando el oso de peluche. Miró el rostro de su padre mientras pronunciaba esas palabras y por primera vez sintió que él estaba realmente a su lado. Susurró suavemente, solo lo suficiente para que él la escuchara. «Papá, estoy aquí». David deslizó una pila de sobres por la mesa hacia Alexander. Este es el conjunto de archivos marcados. La versión que firmarás es el cebo. Cada página genuina ya ha sido sellada. La policía esperará la señal y entrará para incautar todo en el momento en que Nathan Cole ponga el bolígrafo en el papel. El alguacil Robert Hayes y el equipo de investigación ejecutarán la orden directamente. Hayes no tiene lazos familiares con Victoria. Es muy estricto. Alexander exhaló. Sus ojos se volvieron hacia Sofía. Lo haremos hoy. La sala de juntas de la compañía en Manhattan estaba muy iluminada. En la larga mesa de madera, los vasos de agua y las plumas estilográficas estaban cuidadosamente dispuestos. Nathan Cole se sentó a la izquierda, luchando por contener una sonrisa. Victoria Hayes llevaba un vestido azul oscuro, joyas brillantes. Su rostro florecía como una flor, aunque sus ojos aún tenían el filo de una cuchilla. Algunos accionistas de apoyo estaban presentes, susurrando en anticipación de una transferencia histórica. Alexander entró con una carpeta delgada. Ocupó el asiento del presidente, se sirvió agua y mantuvo un comportamiento tranquilo. David Clark se paró en el extremo de la mesa, pareciendo ser solo otro abogado testigo. Nathan se inclinó hacia adelante. Alexander, bien, podemos disipar todas las dudas aquí para el futuro de la compañía. Victoria sonrió, dulce como la miel. Sé que estás haciendo lo correcto. Te dije que siempre he estado aquí para la familia. Alexander abrió la carpeta y sacó los documentos de cebo. Hojeó cada página, leyendo lentamente como era el hábito de un hombre cuidadoso. Luego empujó el contrato hacia Nathan. Échale otro vistazo. Nathan sostuvo el bolígrafo, escaneando rápidamente. Perfecto. Alexander bajó la voz, sus ojos fijos en Victoria. Antes de firmar, quiero escuchar de nuevo la perspectiva de la familia. Victoria no dudó. Su tono era firme. Necesitas una esposa decidida. La niña necesita un cuidado especial. Una vez que esté estable, tu mente estará tranquila y la compañía crecerá como has soñado. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Alexander miró la mesa, notando que sus manos ya no temblaban. Empujó el bolígrafo hacia Nathan.
Está bien, adelante. Nathan colocó el bolígrafo, el primer trazo a punto de tocar el papel. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Pasos resonaron. El alguacil Robert Hayes entró con 2 ayudantes y 2 investigadores, una orden de registro en alto. Tenía alrededor de 50 años, ojos severos, voz dura como el acero. Policía del condado, tenemos una orden para registrar e incautar documentos. Nathan se congeló, su mano rígida sobre la página. Victoria se puso de pie de un salto. ¿Me tendieron una trampa? David Clark se adelantó, colocando la orden frente a ellos. Nadie tendió una trampa a nadie. La ley está haciendo su trabajo. Un oficial recogió de inmediato el contrato de cebo, sellándolo en una bolsa de pruebas. Otro investigador sacó del maletín de Nathan un contrato diferente con la firma falsificada de Alexander. La cámara especializada hizo clic. Victoria se tambaleó, luego gritó, «¡Alexander! ¡Pagarás por humillarme!». Alexander la miró, su voz extrañamente tranquila. «Te tendiste una trampa a ti misma». El alguacil Hayes le hizo un pequeño gesto a su equipo. Unas esposas frías se cerraron en las muñecas de Nathan. Victoria se debatió, gritando salvajemente, pero 2 ayudantes la sujetaron por procedimiento. En el caos, Alexander de repente pensó en Sofía, en la pequeña mano que había agarrado la suya esa misma mañana. Enderezó la espalda como si saliera de una larga y oscura habitación. Victoria fue arrastrada hacia la puerta, su cabello despeinado, su lápiz labial corrido. Torció la cabeza, escupiendo una última frase venenosa. Su respiración era agitada, pero aún siseaba por sus dientes apretados. «Lo perderás todo, incluso a esa niña tullida». El aire se congeló. Un ayudante la apartó. La puerta se cerró, dejando un silencio pesado como el plomo. Alexander apretó el puño, su mente consumida por un solo pensamiento: sacar a Sofía del miedo a toda costa. Afuera, en el pasillo, el alguacil Hayes miró a David y murmuró: «Paso 1 está hecho. Paso 2, la sala del tribunal». Esa misma tarde, y después de que se llevaron a Victoria, Alexander terminó de firmar el papeleo con la policía. Llamó a casa para que prepararan las cosas de Sofía. Luego la empujó personalmente en su silla de ruedas hacia el auto. «Estoy aquí», dijo brevemente, mientras el Bentley se dirigía directamente a la Corte de Familia de Nueva York. A la mañana siguiente, los pasillos del juzgado estaban llenos. La prensa esperaba afuera, pero estaba retenida por una fila de oficiales judiciales con camisas blancas. Sofía abrazó su oso de peluche, sus ojos fijos en el suelo, mientras Alexander se inclinaba para consolarla. A su lado, el abogado David Clark revisó los expedientes del caso y el USB grabado con el nombre de Caroline. Su voz era baja y firme. «Hoy dejaremos que la verdad hable». La sala del Tribunal 4 se abrió. La jueza Eleanor Brooks entró con un paso tranquilo y erguido. De unos 50 años, era conocida por su severa independencia. El alguacil pidió orden y el aire se quedó en silencio. Al otro lado del pasillo, Victoria Hayes apareció con un vestido elegante, los ojos rojos, sentada junto al abogado Charles Bennett. Nathan Cole se sentó una fila atrás con su propio abogado, su rostro tenso. David Clark comenzó, su tono firme sin levantar la voz. «Señoría, hoy presentamos pruebas que muestran el abuso emocional de la acusada hacia una menor y el plan para apoderarse del control de los activos. En el centro de este caso está la seguridad de la joven Sophia Reed». Insertó el USB y la pantalla central se iluminó. Caroline Reed apareció dentro de un auto, su rostro cansado pero suave. Su voz llenó la habitación. «Alexander, si no lo logro, por favor, cuida de nuestra pequeña. No dejes que piense que ella tiene la culpa. Ella es la última luz que tenemos». Sofía estalló en lágrimas. Agarró su oso de peluche con más fuerza, sus pequeños hombros temblaban. Alexander le puso una mano en el hombro, acercando su silla para abrazarla. Inclinó la cabeza, susurrando solo para los dos: «Nadie te culpa». En la galería se escucharon suspiros ahogados. David avanzó hasta el clip final. El sonido de las sirenas, la respiración agitada, las llamadas sin respuesta. Una avalancha de llamadas perdidas apareció en la pantalla antes de que se apagara. David habló.
Señoría, el registro de llamadas muestra que las llamadas urgentes no pudieron llegar al señor Reed la noche del accidente. La obstrucción de la comunicación estaba conectada a la acusada, quien manejaba su agenda y teléfono de trabajo en ese momento. Se presentarán pruebas digitales adicionales. Margaret Johnson fue llamada al estrado. Caminó lentamente, agarrando el dobladillo de su blusa. David le preguntó llanamente, ¿qué presenció en la residencia Reed? Lo escuché con mis propios oídos. Ella llamó a la niña inútil, dijo que mató a su madre. Estaba asustada y me quedé en silencio durante demasiado tiempo. No puedo permitir que la verdad permanezca enterrada. Solo quiero que la niña esté a salvo. El abogado Bennett se puso de pie para el contrainterrogatorio, su voz forzada a la calma. ¿Tiene algún rencor personal contra mi cliente? Margaret negó con la cabeza. No, solo digo la verdad. Solo hago lo que mi conciencia me exige. Toda la sala del tribunal murmuró, y la jueza Brooks golpeó su mazo para pedir orden. Fue el turno de la doctora Rachel Simmons. Presentó brevemente su trayectoria en terapia infantil, luego abrió su informe. Su voz era firme y cálida. La niña no solo sufre de limitaciones de movilidad física. El verdadero daño reside en la destrucción de su confianza y las repetidas etiquetas verbales de humillación. Síntomas como dolor de estómago, insomnio y ataques de pánico al escuchar pasos de adultos son signos típicos de abuso emocional. Si no se trata, las consecuencias se extienden hasta la edad adulta. Bennett preguntó, «Doctora, ¿tiene pruebas de que estas palabras provienen de mi cliente?» Rachel respondió, «Tengo el testimonio consistente de la niña, la corroboración de la vecina y reacciones clínicas que se alinean. Más importante aún, las grabaciones proporcionadas por la detective muestran a la acusada planeando separar a la niña de su padre». David presentó pruebas adicionales de Laura Mitchell, incluidas fotografías y una línea de tiempo. Victoria rompió a llorar, limpiándose la cara una y otra vez. Solo quería lo mejor para ella. Necesita ser más fuerte. Nunca abusé de nadie. David no levantó la voz. Solo querías lo mejor para ti misma. Una vez que la niña fuera apartada, sería más fácil para ti apoderarte de los activos de su padre. La jueza Brooks se inclinó hacia adelante. ¿Tiene algo más que presentar además de la emoción? Victoria apretó los labios. Hice lo que cualquier madre haría. Brooks se volvió hacia David. Su posición sobre las medidas de protección de emergencia. David respondió, solicito una orden de restricción, la tutela temporal concedida al señor Reed y la congelación de cualquier transferencia de activos relacionados con Sofía hasta que se emita el juicio final. Bennett se opuso, pero su voz vaciló cuando el alguacil informó que las firmas falsificadas habían sido verificadas en varios documentos. Sofía levantó la cabeza, miró directamente al estrado, luego le susurró a su padre, «Papá, quiero ir a casa contigo». Alexander asintió, sus ojos rojos pero resueltos. Sostuvo la mano de su hija como si sellara una promesa inquebrantable. El secretario del tribunal llamó a Laura Mitchell como testigo técnico. Laura explicó concisamente sus métodos de recopilación de datos, la línea de tiempo y las ubicaciones de las fotografías, afirmando la integridad de las pruebas. Bennett intentó acorralarla. ¿Tenía una orden para realizar la vigilancia? Laura respondió, observé lugares públicos y actué bajo la autorización del demandante para proteger la seguridad de la niña. El alguacil Hayes confirmó que este material se había utilizado para obtener una orden de registro. La sala del tribunal se tensó y luego se quedó en silencio. La jueza Brooks revisó todo el expediente de nuevo. Dejó su pluma, se detuvo por unos segundos que se sintieron como un minuto, luego golpeó el mazo. La audiencia se levanta. El fallo se anunciará mañana por la mañana. Mientras tanto, el tribunal emite una orden de restricción contra la señora Victoria Hayes. La niña Sofía se quedará temporalmente con su padre y asistirá a sesiones de terapia regulares. El mazo decisivo resonó. El rostro de Victoria se quedó sin color. Bennett se apresuró a recoger sus archivos. David inclinó la cabeza en señal de gratitud al tribunal. Alexander envolvió su brazo alrededor de los hombros de su hija. No dijo nada, pero Sofía ya podía ver la calma, la fuerza y la determinación en los ojos de su padre.
Al salir de la sala del tribunal, Alexander empujó la silla de ruedas de Sofía hacia el vestíbulo. La pequeña se apoyó en él, agarrando su oso de peluche con fuerza. David Clark caminó a su lado, recordándole en voz baja que el veredicto se anunciaría a la mañana siguiente. Luego regresó a su oficina para terminar el papeleo. Alexander asintió. Se agachó para poner la delgada manta sobre las piernas de su hija y dijo con voz tranquila, aunque sus ojos todavía temblaban: «Vamos a casa». Cayó la noche y una pesada puerta de metal se cerró de golpe en el centro de detención. Victoria Hayes se sentó contra la pared, su maquillaje desvanecido, sus muñecas marcadas por las esposas. En la celda de al lado, Nathan Cole golpeó las barras con fuerza. El largo pasillo resonó con su pelea. «Me arrastraste al pozo», gruñó Nathan, su voz ahogándose de rabia. Victoria se levantó de un salto, su pelo hecho un desastre. «No, tú me traicionaste. Sin mí no habrías hecho nada. Tú eres quien me dijo que falsificara esa firma». Nathan escupió cada palabra como una bala. «Ahora te haces la víctima en el tribunal. ¿Crees que alguien te creerá?» Victoria soltó una risa quebradiza, rota en pedazos. «Me creerán a mí antes que a ti. Siempre he sabido cómo hacer que los hombres se ablanden. Excepto Alexander». Nathan se burló. Él despertó. Sus palabras se extendieron por el pasillo como el hedor del metal frío. Un guardia mayor negó con la cabeza e hizo un gesto para que se callaran, pero la pareja se tragó su furia en pesadas respiraciones, como animales salvajes atrapados en una trampa. Afuera, los medios estallaron. Las portadas de los periódicos gritaban en negrita: «Madrastra cruel, abuso emocional contra niña discapacitada, falsificación de firma para robar herencia». Los canales de televisión invitaron a psicólogos a analizar imágenes del juicio. En línea, la gente pedía la protección de Sofía. Muchos padres compartieron las historias de sus propios hijos y dejaron la misma frase: «Nadie tiene derecho a llamar a un niño una carga». En los ascensores de los hospitales, cafeterías y paradas de autobús, la gente hablaba. Alexander apagó la televisión después de las noticias de la noche. No quería que Sofía escuchara nada más. Ella ya se estaba quedando dormida, su pequeña mano aún agarrando el borde de su camisa. Le acarició suavemente el pelo. Luego se sentó en el suelo junto a su cama, recostándose contra la pared. Por primera vez en años, se sintió capaz de quedarse quieto en un solo lugar, incluso mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. A la mañana siguiente, en lugar de sentarse con las piernas cruzadas esperando el veredicto, Alexander llevó a Sofía a la fiesta de cumpleaños de su compañera de clase, Lily Parker. Lily, de 9 años, vivaz y habladora, había sido la primera niña en sentarse al lado de Sofía durante el recreo cuando las demás aún dudaban. La madre de Lily, Celeste Parker, abrió la puerta con una sonrisa. Llegaron justo a tiempo. Dentro, unos cuantos niños colgaban cintas, y el dulce olor a pastel de vainilla recién horneado llenaba la cocina. Sofía dudó por un momento en la puerta, sus ojos inseguros. Alexander se arrodilló a su altura y dijo: «Si estás cansada, nos iremos de inmediato. No tienes que forzarte». Sofía respiró hondo, miró a los ojos de su padre, luego asintió levemente. Entró con su silla de ruedas. Lily salió corriendo, radiante como un rayo de sol. «¡Viniste! Te guardé un lugar justo a mi lado». Acercó una silla a la silla de ruedas de Sofía y colocó un pequeño sombrero de cumpleaños brillante en la mesa. «Póntelo». La canción de cumpleaños comenzó a sonar. Lily cerró los ojos para pedir un deseo. Luego los abrió y miró a Sofía. «Sopla conmigo». Toda la habitación se congeló por un segundo. Alexander notó que los hombros de su hija se ponían rígidos. Sus manos agarraban el oso de peluche. Estaba a punto de intervenir cuando Sofía levantó la cabeza ligeramente y susurró: «Quiero intentarlo». Lily se inclinó, contando suavemente. Las dos niñas soplaron juntas en una sola respiración. Las velas se apagaron de inmediato y la habitación estalló en vítores. Sofía se echó a reír, una risa rara y pura. Se sobresaltó con el sonido y luego se rió aún más fuerte. Lily aplaudió. La señora Parker, de pie en la parte de atrás, se limpió silenciosamente la comisura de los ojos. Alexander apartó la cara, pero las lágrimas aún caían. No se las secó. Esas lágrimas ya no eran debilidad,
sino un regalo que había esperado mucho tiempo para recibir. Los niños pasaron rebanadas de pastel. Lily se inclinó y susurró, «¿Todavía tienes miedo de ir a la escuela?» Sofía pensó por un momento. Luego negó con la cabeza. «Contigo, tengo menos miedo». «Entonces estaré aquí», dijo Lily, su voz firme como una promesa. Alexander miró a las dos niñas susurrando y sintió que se le quitaba un peso del corazón. Se sentó en una silla de madera cerca del marco de la ventana. Le pidió un café negro a la pequeña cocina que la señora Parker había instalado para los padres. Ella le entregó la taza caliente y dijo suavemente, «Esa niña es valiente. Y su padre, hoy, también lo es». Alexander sonrió y le dio las gracias con un gesto de cabeza. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, Lily le dio a Sofía una pulsera elástica con cuentas de letras. Las cuentas deletreaban la palabra valiente. «Guárdala», dijo Lily, «para que recuerdes que eres fuerte». Sofía extendió su mano izquierda. Lily deslizó suavemente la pulsera sobre su muñeca. Sofía la miró fijamente. Sus labios se curvaron hacia arriba. Luego se giró para buscar a su padre. Alexander lo entendió. No necesitaba decir una palabra, solo levantó el pulgar en señal de aprobación. De repente, el teléfono en la mesa zumbó. Alexander vio la pantalla. David Clark. Se excusó con la señora Parker, salió al porche, respiró hondo y respondió. «David». La voz de David era clara y directa. «Sí, soy yo, David. El tribunal está en sesión. Acabo de salir de la sala del tribunal. El veredicto ha sido emitido». Alexander agarró el teléfono con fuerza. Sus ojos se levantaron hacia la escalera, donde Sofía ahora dormía pacíficamente. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban por los barrotes de la ventana, derramando oro silenciosamente por el suelo de madera. Contuvo la respiración, esperando las siguientes palabras. «El veredicto acaba de ser emitido», dijo David Clark claramente por teléfono. «Victoria Hayes y Nathan Cole han sido condenados por abuso infantil, falsificación de documentos y conspiración para apoderarse de activos. La sentencia es de muchos años de prisión. Su derecho a tener contacto privado con Sofía es permanentemente revocado». Alexander contuvo la respiración por un segundo. Luego respondió en voz baja. «Gracias, David». Dejó el teléfono y subió rápidamente. Sofía aún dormía de lado, abrazando su oso de peluche. Se sentó en el borde de la cama y le tocó suavemente en el hombro. «Papá». Sofía abrió los ojos, su voz aún adormilada. «Se acabó». Alexander sonrió. «Ahora estás a salvo». La niña lo miró. Sus pestañas temblaban. Luego asintió suavemente. «Mamá estará feliz, ¿verdad, papá?» «Sí, tu mamá estará muy feliz», dijo, manteniendo su voz firme para no derrumbarse. Al mediodía, el departamento de policía dio una conferencia de prensa. Jenna Morales, la oficial de comunicaciones, apareció por primera vez en esta historia. Tenía unos 30 años, hablaba con claridad y fue directa al grano. «Estamos publicando los registros sellados, incluidos los contratos falsificados, las fotos de vigilancia y el testimonio de los testigos. La investigación está completa. Se ha hecho justicia». Los medios estallaron. Titulares como «Madrastra condenada», «Firma falsificada» y «Protegiendo a los niños» llenaron las noticias. La comunidad soltó un suspiro de alivio y los mensajes de felicitación a Sofía se extendieron por todas partes. En los ascensores de los hospitales, cafeterías y paradas de autobús, la gente hablaba. Alexander apagó la televisión después de las noticias de la noche. No quería que Sofía escuchara nada más. Ella ya se estaba quedando dormida, su pequeña mano aún agarrando el borde de su camisa. Le acarició suavemente el pelo. Luego se sentó en el suelo junto a su cama, recostándose contra la pared. Por primera vez en años, se sintió capaz de quedarse quieto en un solo lugar, incluso mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. A la mañana siguiente, en lugar de sentarse con las piernas cruzadas esperando el veredicto, Alexander llevó a Sofía a la fiesta de cumpleaños de su compañera de clase, Lily Parker. Lily, de 9 años, vivaz y habladora, había sido la primera niña en sentarse al lado de Sofía durante el recreo, cuando las demás aún dudaban. La madre de Lily, Mr. Parker, abrió la puerta con una sonrisa. Llegaron justo a tiempo,
Dentro, unos cuantos niños colgaban cintas, y el dulce olor a pastel de vainilla recién horneado llenaba la cocina. Sofía dudó por un momento en la puerta, sus ojos inseguros. Alexander se arrodilló a su altura y dijo, «Si estás cansada, nos iremos de inmediato. No tienes que forzarte». Sofía respiró hondo, miró a los ojos de su padre, luego asintió levemente. Entró con su silla de ruedas. Lily salió corriendo, radiante como un rayo de sol. «Viniste, te guardé un lugar justo a mi lado». Acercó una silla a la silla de ruedas de Sofía y colocó un pequeño sombrero de cumpleaños brillante en la mesa. «Póntelo». La canción de cumpleaños comenzó a sonar. Lily cerró los ojos para pedir un deseo. Luego los abrió y miró a Sofía. «Sopla conmigo». Toda la habitación se congeló por un segundo. Alexander notó que los hombros de su hija se ponían rígidos. Sus manos agarraban el oso de peluche. Estaba a punto de intervenir cuando Sofía levantó la cabeza ligeramente y susurró, «Quiero intentarlo». Lily se inclinó, contando suavemente. Las dos niñas soplaron juntas en una sola respiración. Las velas se apagaron de inmediato y la habitación estalló en vítores. Sofía se echó a reír, una risa rara y pura. Se sobresaltó con el sonido y luego se rió aún más fuerte. Lily aplaudió. La señora Parker, de pie en la parte de atrás, se limpió silenciosamente la comisura de los ojos. Alexander apartó la cara, pero las lágrimas aún caían. No se las secó. Esas lágrimas ya no eran debilidad, sino un regalo que había esperado mucho tiempo para recibir. Los niños pasaron rebanadas de pastel. Lily se inclinó y susurró, «¿Todavía tienes miedo de ir a la escuela?» Sofía pensó por un momento, luego negó con la cabeza. «Contigo tengo menos miedo». «Entonces estaré aquí», dijo Lily, su voz firme como una promesa. Alexander miró a las dos niñas susurrando y sintió que se le quitaba un peso del corazón. Se sentó en una silla de madera cerca del marco de la ventana, le pidió un café negro a la pequeña cocina que la señora Parker había instalado para los padres. Ella le entregó la taza caliente y dijo suavemente, «Esa niña es valiente». Y su padre, hoy, también lo es. Alexander sonrió y le dio las gracias con un gesto de cabeza. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, Lily le dio a Sofía una pulsera elástica con cuentas de letras. Las cuentas deletreaban la palabra valiente. «Guárdala», dijo Lily, «para que recuerdes que eres fuerte». Sofía extendió su mano izquierda. Lily deslizó suavemente la pulsera sobre su muñeca. Sofía la miró fijamente. Sus labios se curvaron hacia arriba. Luego se giró para buscar a su padre. Alexander lo entendió. No necesitaba decir una palabra. Solo levantó el pulgar en señal de aprobación. De repente, el teléfono en la mesa zumbó. Alexander vio la pantalla. David Clark. Se excusó con la señora Parker, salió al porche, respiró hondo y respondió. «David». La voz de David era clara y directa. «Sí, soy yo, David. El tribunal está en sesión. Acabo de salir de la sala del tribunal. El veredicto ha sido emitido». Alexander agarró el teléfono con fuerza. Sus ojos se levantaron hacia la escalera donde Sofía ahora dormía pacíficamente. Los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban por los barrotes de la ventana, derramando oro silenciosamente por el suelo de madera. Contuvo la respiración, esperando las siguientes palabras. «El veredicto acaba de ser emitido», dijo David Clark claramente por teléfono. «Victoria Hayes y Nathan Cole han sido condenados por abuso infantil, falsificación de documentos y conspiración para apoderarse de activos. La sentencia es de muchos años en prisión. Su derecho a tener contacto privado con Sofía es permanentemente revocado». Alexander contuvo la respiración por un segundo, luego respondió en voz baja. «Gracias, David». Dejó el teléfono y subió rápidamente. Sofía aún dormía de lado, abrazando su oso de peluche. Se sentó en el borde de la cama y le tocó suavemente en el hombro. «Papá». Sofía abrió los ojos, su voz aún adormilada. «Se acabó». Alexander sonrió. «Ahora estás a salvo». La niña lo miró. Sus pestañas temblaban, luego asintió suavemente. «Mamá estará feliz, ¿verdad, papá?» «Sí, tu mamá estará muy feliz», dijo, manteniendo su voz firme para no derrumbarse. Al mediodía, el departamento de policía dio una conferencia de prensa. Jenna Morales, la oficial de comunicaciones,
apareció por primera vez en esta historia. Tenía unos 30 años, hablaba con claridad y fue directa al grano. Estamos publicando los registros sellados, incluidos los contratos falsificados, las fotos de vigilancia y el testimonio de los testigos. La investigación está completa. Se ha hecho justicia. Los medios estallaron. Titulares como madrastra condenada, firma falsificada y protegiendo a los niños llenaron las noticias. La comunidad soltó un suspiro de alivio y los mensajes de felicitación a Sofía se extendieron por todas partes. En los ascensores de los hospitales, cafeterías y paradas de autobús, la gente hablaba. Alexander apagó la televisión después de las noticias de la noche. No quería que Sofía escuchara nada más. Ella ya se estaba quedando dormida, su pequeña mano aún agarrando el borde de su camisa. Le acarició suavemente el pelo. Luego se sentó en el suelo junto a su cama, recostándose contra la pared. Por primera vez en años, se sintió capaz de quedarse quieto en un solo lugar, incluso mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. A la mañana siguiente, Alexander tomó a Sofía y la llevó al pequeño cementerio al norte de la ciudad. La brisa era ligera. Nadie dijo mucho. Él empujó su silla de ruedas hasta detenerla frente a la lápida de Carolyn Reed. Sofía abrazó su oso de peluche y lo colocó contra la piedra. Alexander desenvolvió el ramo, sacó una rosa amarilla y la colocó con cuidado. Caroline, dijo lentamente, como si le hablara a alguien que todavía estaba de pie frente a él. Cumplí mi promesa. Sofía inclinó la cabeza ligeramente. Mamá, practicaré para no tener más miedo. Lo intentaré. Alexander puso su mano en su hombro. Tu mamá lo escucha todo. Se quedaron en silencio por unos segundos. No era el silencio de la pérdida, sino el silencio de las cosas finalmente arregladas. Una semana después, la familia Reed organizó una pequeña fiesta de cumpleaños para celebrar que Sofía cumplía 7 años. Un pastel simple, serpentinas de papel en el comedor. Lily Parker llegó temprano, abrazando una caja de regalo envuelta en plata. Margaret Johnson trajo un pastel de manzana. La doctora Rachel Simmons se detuvo por 5 minutos, les recordó los horarios de terapia y dejó una tarjeta. Laura Mitchell se paró en la puerta, saludó y luego se retiró en silencio para que la pequeña no se sintiera tímida. Cuando las velas se encendieron, Lily inclinó la cabeza y susurró, ¿las soplas conmigo? Sofía sonrió. Sí. Las dos niñas contaron. Los vítores resonaron y la chispa de la vela brilló en sus ojos. Alexander se arrodilló para mirar a su hija. La abrazó con fuerza, su voz firme y deliberada. Nunca tienes que disculparte por estar viva. Eres el regalo que tu madre dejó atrás. Sofía apoyó su frente en el hombro de su padre. Después de un momento, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban como si reflejaran una vela que ya se había apagado. Papá, quiero intentar ponerme de pie con mis propias piernas. La habitación se quedó en silencio. Lily retrocedió medio paso agarrándose a la silla. Margaret dejó la bandeja de pasteles. Sus manos se entrelazaron inconscientemente. Rachel se detuvo en la puerta, sonriendo con aliento. Alexander respiró hondo. Apartó la silla y se paró cerca de la silla de ruedas. Estaré aquí contigo. Sostuvo a su hija firmemente por el codo, su otra mano apoyada en su espalda. Sofía se apoyó en el brazo de su padre. Sus pequeñas piernas temblaban. Las venas azules se veían debajo de su piel. Se mordió el labio, levantándose poco a poco. El dulce olor del pastel, los débiles susurros de aliento y la respiración constante de Alexander en su oído la rodearon. Sin prisa, dijo con calma. Solo un poco a la vez. Sus rodillas se enderezaron un poco más. Sus pies se presionaron contra el suelo de madera, encontrando apoyo. Logró pararse por unos segundos. Luego se sentó de nuevo, jadeando. Pero su sonrisa floreció, ancha como el lazo de Lily. Lo hice, dijo Sofía. Su voz aún temblaba, pero estaba llena de orgullo. Sí, respondió Alexander, sus ojos brillando. Y mañana lo intentaremos de nuevo. Las risas estallaron, extendiéndose por la habitación. Lily aplaudió. Margaret se limpió la comisura del ojo. En el borde de la mesa, una vela sobrante aún ardía, goteando sobre el plato de porcelana como si midiera la nueva distancia recorrida.
Sofía tomó la mano de su padre una vez más. Lo intentó de nuevo, esta vez más tiempo, con más firmeza. Sus ojos se encontraron, brillando intensamente. Ante ellos, el camino ya no tenía oscuridad, solo pequeños pero seguros pasos dados juntos. Queridos amigos, acabamos de pasar por un viaje lleno de lágrimas, pero también desbordante de la luz de la esperanza. La historia de la pequeña Sofía, discapacitada y atormentada por su madrastra, que una vez gritó en su desesperación, «Mamá, no puedo ponerme de pie». Y en ese mismo momento, su padre millonario, Alexander, se abalanzó, gritó fuerte y detuvo la crueldad. Nos ha mostrado algo claro. El mal puede esconderse detrás de una fachada dulce, pero la verdad nunca puede permanecer enterrada para siempre. Victoria y Nathan finalmente tuvieron que pagar el precio con una dura sentencia. Eso es una prueba de que la justicia puede llegar tarde, pero nunca estará ausente. Y sobre todo, hemos sido testigos de la resiliencia de una pequeña niña. Sofía no solo se levantó con piernas marcadas por el dolor, sino que se levantó por el poder del amor, con la creencia de que merece vivir y sonreír. El mensaje que Story for Heart quiere enviar a todos a través de estas conmovedoras historias es este. La gente buena finalmente será recompensada, mientras que los malvados se enfrentarán al castigo que merecen. No importa cuán espesa sea la oscuridad, un solo rayo de bondad aún puede iluminar el camino. Pero, ¿qué piensas? Si fueras Alexander, ¿tendrías suficiente coraje para enfrentar la verdad y exponer al malhechor, incluso si fuera alguien que una vez vivió bajo el mismo techo? Si fueras Sofía en ese momento de más profunda desesperación, ¿seguirías aferrándote a la creencia de que un día te levantarías de nuevo? ¿Y crees que en tu propia vida, no importa cuánto sufrimiento puedas pasar, al final, la justicia y el amor aún te encontrarán? Por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. Cada palabra que compartes no es solo una fuente de motivación para este canal, sino también un consuelo para aquellos que pueden estar pasando por el mismo dolor que Sofía enfrentó en la vida real. También quiero preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Te sientes cansado después de un largo día? Avísame para que pueda enviarte buenos deseos, pequeñas dosis de aliento en los próximos episodios de Historias Conmovedoras. Porque con Story for Heart, cada espectador no es solo un oyente, sino parte de una pequeña familia donde compartimos y sanamos juntos. Gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirte a Story for Heart para seguir estos conmovedores viajes donde el mal siempre es expuesto y la bondad siempre es honrada. Porque a veces, solo una pequeña historia es suficiente para darnos más fe, más calidez para seguir adelante en la vida.